Hola, ¿cómo estás, querido Rodrigo Arboleda? Te agradezco muchísimo que hayas accedido a tener esta entrevista con Florida Institute of Management en este mes del Miami Tech Forum. Tú eres una personalidad muy importante para todo esto de tecnología porque yo sé que fuiste de los pioneros hace muchísimos años y que tuvieron la visión de ver que esto de la tecnología era muy importante y quiero que nos cuentes un poquito de tu trayectoria para que te conozca nuestra audiencia y de todo eso que hiciste en esos años en que nadie sabía que era eso de computadoras y tecnología y que tú lograste hacer algo en la educación. Por favor, Rodrigo, cuéntanos. Con mucho gusto, Ruby. Es un placer estar aquí contigo y un honor. Pues mira, yo en realidad soy arquitecto, o sea que de todo he tenido menos de una trayectoria del mundo digital o de tecnología. Fuimos de la última generación de arquitectos que todavía trabajábamos con regla T y escuadra. No existía en ese entonces el AutoCAD. Y mi compañero de clase, arquitecto también, se quedó estudiando en MIT, donde estudiamos los dos, en Boston, y se quedó trabajando en la universidad como profesor, y fue uno de los grandes gurús y se metió de lleno en el tema digital y en el tema de la informática. En el año 82, siendo yo arquitecto, fui a visitarlo a Boston, a MIT, donde manteníamos una amistad de esas que perduran en el tiempo. La primera persona que yo conocí cuando llegué a MIT en el año 61 fue a él, Nicolás Negroponte, se llama. Ah, es un nombre famoso en tecnología, pues de los Co- pioneros, ¿verdad? Correcto. Y en el año 82, para hacerte el cuento lo más corto posible, me enteré que él se iba para Francia, contratado por el presidente Mitterrand y por un famoso filósofo francés llamado Jean-Jacques Servan-Schreiber, para montar lo que el libro de Jean-Jacques, que se llamaba El Desafío Mundial, y el desafío mundial para él era las nuevas generaciones que no se metieran de lleno en ese nuevo campo que era la era digital, estarían quedadas rezagadas. ¿En qué año era eso? En el año 82, en 82. Ajá. 1982. Le conté eso al presidente Belisario Betancur de Colombia, de donde yo vengo, soy colombiano de nacimiento, y me dijo, no, Rodrigo, mire, mi plataforma política está toda basada en la educación a distancia porque yo soy un ejemplo viviente de lo que la educación sirvió. Yo iba a pie todos los días descalzo por varias millas a educarme en un pueblito en Antioquia, uno de los departamentos de Colombia. Hágame el favor y se me va para París y me consigue esa corresponsalía, en las que me vi yo para que mi compañero de clase no se viera muy mal parado en París, aceptando esta solicitud. Logramos de que se montaran tres entidades, una en Pakistán, otra en Senegal y la tercera fue para América Latina en el año 82, donde se aspiraba a que niños de 5 años en adelante se metieran de lleno en el mundo digital, para lo cual se iba a utilizar un lenguaje de programación que inventó uno de los profesores de MIT, que fue con él, que se llama Seymour Papert, uno de los padres de la educación moderna, donde se promulgaba la prolongación en el tiempo indefinidamente del ambiente de aprendizaje del kindergarten y del Montessori. Es decir, que el niño fuera actor y no espectador. Y que en este caso fuera actor de un mundo digital aprendiendo a programar por el lenguaje Logo que inventó Seymour Papert, que dio pie a todo un cambio digital de ahí en adelante. Hoy en día se conoce ese lenguaje como Scratch, que es lo que han promulgado con el grupo de Lego de Dinamarca y que permite hacer todo el tema de robótica educativa y robótica programacional para niños desde la edad de los 5 años en adelante. Ese fue el inicio y me picó el bicho de la tecnología aplicada a la educación. Y sin ser educador y sin ser tecnólogo, no me lo he podido quitar de encima después de 43 años. Ya, y esa es más o menos la historia de cómo caí yo en este mundo de la tecnología aplicada a la educación. Pues excelente, fíjate que
A mí me sucedió algo, no igual, pero un poquito similar. Yo soy matemática, esa es mi primera carrera, fíjate, yo soy matemática. Yo soy originaria de Guatemala, me gradué en la Universidad del Valle de Guatemala, que fue la carrera en matemática, fui una de las primeras graduadas en esa carrera. Y luego tuve la oportunidad de estudiar con beca en IBM, que esa carrera no existía en las universidades Ah, hace muchísimos años, estoy hablando de los años 80 también, fines de los 80. Y entonces logré sacar una ingeniería de sistemas en IBM. Y de esa manera, como yo sí era educadora, porque yo daba clases de matemática en algunas universidades, entonces también, como tú dices, me gustó, me picó el bicho, ¿verdad? Y entonces me metí de lleno a todo esto desde hace muchos años y para que miren de dónde yo programaba todavía en COBOL, en Fortran, ¿verdad? En esos lenguajes con tarjetas perforadas, ¿verdad? Todo eso de cómo inició, pero creo que tu trayectoria es interesantísima porque yo sé que lograste que se introdujeran las computadoras en niños desde esos años en Colombia, que era una maravilla pues tenerlo para Latinoamérica. Cuéntanos cómo fue esa introducción de las computadoras en Colombia y de qué edad eran los niños y danos una breve mira, descripción de todo esto. lo que montamos en Colombia fue dos cosas. Primero, Nicolás ya era conocido mundialmente. Dos libros habían hablado mucho sobre él, el de La tercera ola de Alvin Toffler Ujú, y el segundo fue el de Jean-Jacques Servan-Schreiber cuando habló. Cada uno de ellos escribió dos libros. El primero de todos de Alvin Toffler fue el año 72, que se llamó el, eh, el Future Shock, el shock del futuro, que era precisamente este shock causado por este desenvolvimiento digital en una sociedad que era totalmente analógica. Y el segundo fue su tercera ola, que fue esa nueva ola digital que era ya la revolución de la información. El primer libro de Jean-Jacques Servan-Schreiber se llamó El desafío americano, de Défi Américain, que era, señores europeos, despierten porque miren lo que nos está pasando con estos señores gringos que nos van a ganar la carrera del mundo digital. Y el segundo fue que extrapoló y dijo, no, 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 esto ya no es un desafío americano, esto se llama el desafío mundial. Si nosotros aquí en Francia y en Europa no tomamos la vanguardia del mundo digital, esta región del mundo se va a quedar atrás. Entonces, esa fue la filosofía del libro. Mitterrand le compró la filosofía, la captó y le dijo, no, hágame el favor y me monta. Y se montó un centro en París que se llamó el Centre Mondial pour l'Informatique. Y llamaron a Nicolás porque tanto Toffler como Jean-Jacques habían escrito sobre lo que Nicolás estaba haciendo en aquel momento. Nicolás estaba metido en dos proyectos muy importantes en MIT. El primero se llamó Urban 5, que era cómo enseñarle a los arquitectos a que empezaran a usar los computadores, cómo introducir el mundo digital en una profesión que había permanecido totalmente arraigada al papel, al lápiz y a la regla T y a la escuadra. De ahí nace el AutoCAD. El AutoCAD nace en ese proyecto de Urban 5. Al principio se llamó Intergraph. Unos estudiantes de MIT de Nicolás lo montan. Y el segundo se llamó fue un problema que surgió cuando los terroristas mataron a los deportistas olímpicos en Múnich, cuando el septiembre negro. Entonces el gobierno americano contrató a MIT y Nicolás fue el encargado de mapear 1.500 edificios del mundo que pudieran ser mapeados en forma digital para que los equipos de rescate pudieran saber de antemano dónde estaban las escaleras de incendio, dónde estaban los ascensores, dónde estaban los corredores y toda la cosa. Entonces Nicolás montó en Las Vegas, mapeó todas Las Vegas, en ese entonces el strip de Las Vegas, con todos los hoteles como punto de partida, y entonces eso se convirtió en, en un paradigma importante en materia digital. Eso es lo que lo lleva a París. En Colombia, entonces, lo que hicimos fue montar, el señor Steven Jobs nos regaló 250 Apple II que acababan de salir del horno. IBM nos regaló los primeros
y ven PCs que estaban siendo fabricados aquí en Boca Ratón, en Florida, en la famosa campus que él tenía para eso. El señor dueño de Digital Equipment Corporation, que era exalumno de MIT, nos regaló un mini supercomputer que era un VAX, que era un mainframe, y montamos entonces en Bogotá, en la Presidencia de la República, el VAX, y se compraron computadores adicionales, computadores. Entonces teníamos 5.000 computadores regados en 14 escuelas de la Sabana de Bogotá, conectados por un rudimentario sistema de ARPANET, que era el precursor del Internet. ARPANET era un protocolo que era exclusivo del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y las universidades americanas. Logramos que por intermedio de MIT nos dejaran conectar a ese sistema. Y teníamos una sala con 500 computadores en la Presidencia de la República, donde semanalmente venían 5.000 niños a pasar todo un día entero, empezando a saber los rudimentos de qué era un computador, qué era una pantalla, qué era un teclado, qué era una primera cosa. Y en esos todos estaba ya incluido el lenguaje Logo, para que aprendieran a mover la tortuguita en la pantalla y jugar con ella, dándole instrucciones a la tortuguita. Eso fue, dice, fuera de eso se consiguió, Nicolás, ¿Y de qué edades cuatro eran los niños, de cinco Rodrigo? años, 5 años en adelante. Cinco Cinco años. años, cinco Qué años. maravilla, qué maravilla. Esa era la filosofía, que había que arrancar desde un principio a meterlos en el mundo digital. Interesante anécdota es que nos consiguió 4 tabletas de Radio Shack TRS-100, que eran las primeras tableticas con una pantallita con 4 líneas nomás. Le dio una al presidente Betancourt, le dio otra a Gabriel García Márquez, que era su asesor cultural, otra para Nicolás y otra para mí. Y fue la primera vez que García Márquez pasó de escribir en una máquina Remington de dedo por dedo Sí, qué al mundo digital. maravilla. Y durante varios meses estuvimos conectados por primera vez en el mundo ese de ARPANET en materia Este ARPANET fue precursor de Internet, o sea, Claro, es que Internet el no Internet existía todavía, no ¿verdad? existía todavía. Desde eso, mira qué tan avanzado a su tiempo estaba el proyecto que desde el año 82 nadie, nadie podía entender de qué se estaba hablando, y eso fue verdaderamente un pionero en este campo. Y eso fue lo que me enganchó a mí en este tema, y de ahí en adelante suceden cosas graciosas o dramáticas, pudiéramos decir. 3 años más tarde, cuando ya estábamos avanzando enormemente en el proyecto, Nicolás se pelea con Jean-Jacques Servan-Schreiber en París, por un hecho que también indica mucho que las diferencias culturales. Nicolás estaba de CEO de ese proyecto, el chairman era Jean-Jacques. Entonces, él tenía que conseguir un COO, un Chief Operating Officer. Para eso, en típica manera de MIT, entrevistó 50, 60 candidatos y finalmente vio un chico de 29 años, de esos de blue jean y t-shirt, que era un dropout, pero que había evidentemente nacido con un computador entre sus manos, y, y dijo, este es el hombre, habla inglés, habla francés porque es francés, pero entiende el mundo digital. Y lo llevó a la junta directiva como candidato. Y Jean-Jacques puso los gritos en el cielo diciendo que cómo se le ocurría proponer un candidato a una persona que no había terminado la universidad, que no había estado en la Legión extranjera y que no había sido condecorado con la Legión de Honor, eh, y que además no tenía la edad madura de los 40 y pico, 50 años que debería tener el candidato para esa cosa. Y Nicolás me llama a Bogotá en ese momento, yo estaba en Bogotá, y me dice, me devuelvo con todos mis científicos para Boston. Y dije, ¿qué te pasó? Me dijo, que mira lo que me pasó. Y yo en ese momento comprendí que yo aquí no tenía nada que hacer porque la cultura no estaba preparada para esto. Claro, es un choque cultural muy grande, Entonces ¿verdad? se devolvió con todos y encontró que en MIT, el expresidente de MIT llamado Jerry Wisner, que había sido el director del presidente Kennedy para todo el programa espacial de llevar el hombre a la luna, le dijo, no, Nicolás, lo que ustedes estaban haciendo en París, esto no se puede quedar perdido ni por el demonio, esto hay que montarlo aquí, venga, lo montamos. Y de ahí nace el Media Lab.
Y el primer proyecto del Media Lab del MIT fue la continuidad del proyecto de París con nosotros. Entonces, desde ahí quedamos ahí todos enganchados, no había salida. Claro, Era claro. como una mafia. Sí, sí, no es cierto, es cierto. Fíjate que yo escribí un libro para niños también porque fíjate que resultó que yo me divorcié. Yo tenía 4 niños Sí, cuando terminé mi ingeniería de sistemas y entonces me puse a pensar, se quedaron mis hijos sin papá, pues porque nos divorciamos. Y si yo me voy a trabajar como yo estaba trabajando fuera de la casa, se van a quedar también sin mamá. claro. Entonces se me ocurrió, fíjate, yo vivía en Guatemala, me vine a Miami, compré 15 de aquellas computadoras que empezaron, la Commodore 64, Sí, si te claro, sí, recuerdas. cómo. Compré Ajá. 15 de esas y monté la Academia de Computación para Niños en Guatemala. Todo el mundo me dijo que estaba loca, imagínate. Para niños, pero si esto es para ingenieros, para gente que está muy preparada. Yo dije, no, para niños. Como yo soy matemática, entonces abrí mi academia y me recuerdo que los padres llegaban y me decían, mire, no le enseñe computación porque esas son cosas raras, mejor enséñele matemática. Y entonces tuve a mis alumnitos, pues chicos no Sí. tan jóvenes como 5 años, pero sí eran niños como de 10 12, ¿verdad? Y mis hijos estaban en esa edad. Entonces mi idea era que mis hijos estuvieran ahí conmigo, que yo estuviera trabajando. Y ¿Cómo te así era, parece? ¿verdad? Salían del colegio y se iban ahí a la academia y ahí vivieron. Es más, uno de mis hijos pues, es ingeniero de sistemas y es CEO de un banco, Ah, porque ahí creció, ¿verdad? Entre las computadoras. Entonces, fíjate que yo tenía un truco, digamos, desde todo, porque todos los niños querían saber qué era eso de la computadora y la Commodore 64 tenía jueguitos y todo que para ese tiempo era muy adelantado. Entonces yo les decía, ok, vamos a hacer la tarea de matemática, les voy a enseñar matemática y si lo hacen rápido, entonces los paso a la computadora. Y ese era el incentivo por entonces, claro. supuesto, rapidito hacíamos todo y entonces los niños pasaban a la computadora. Y ahí me di cuenta, tanto con mis hijos como con todos los alumnos que yo tenía, que el niño captaba muchísimo Ah, más rápido. era una esponja, una Sí, esponja. no, y me sucedió algo muy cómico también. Muchos gerentes profesionales me decían, mire, Rubio, yo quiero una clase privada donde no llegue nadie, porque me da vergüenza, que no entiendo nada, que no sé cómo es esto. Entonces, por favor, una clase donde no haya nadie, que yo entre a un cuarto y usted ahí me enseña, porque yo no quiero que los demás sepan que yo no sé. Entonces, Claro, tuve un negocio excelente, fíjate, no me daba abasto, tuve que contratar otros profesores y todo porque todos querían aprender porque era un misterio, ¿verdad? Te estoy hablando años 80. claro, Pero fue para mí, te digo, en mi vida personal fue algo excelente porque pude trabajar y ver a mis hijos al mismo tiempo, porque ellos se claro, iban al colegio claro, y cuando regresaban claro. estaban ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, mis hijos crecieron con esa idea de la innovación y cada uno en sus áreas. Fíjate, muy interesante. Tengo el que pues se dedicó a esto, que es gerente de todo el área de computación de un banco. Tengo otro que trabaja en un banco también, que es especialista en finanzas, pero también con eso. Y tengo otra hija que es pastora, fíjate, esa es Ah, pastora de una iglesia no, aquí en Orlando. Y también ella creció con eso y para ella no es nada misterioso. Y mi otra hija es especialista en niños. qué Y bien, qué entonces bien. ella da clases de español para niños, fíjate, ella vive aquí en Orlando. Y también usa la tecnología desde aquellos entonces, ¿verdad? Y ahora pues con la pandemia y todo, ella totalmente está digital dando sus clases de español para niños. Entonces, muy interesante que de verdad tenemos que aprender desde los niños y de los jóvenes, Claro, ¿verdad? Que son claro, los es que que, tienen esa mentalidad más abierta y ahora pues ya hay niños que ya nacieron con esto y que ya no es cosa extraña. Pero regresemos un poquito, ¿verdad? En primer lugar, te quiero felicitar porque sé que tienes una trayectoria increíble y que has hecho mucho en todo este campo para ayudar pues a que abramos la mente y empezando con los niños pues es excelente. Mi audiencia son gerentes, fíjate, pero es que fueron niños alguna vez, así que claro, que quiero, fíjate, con tu experiencia,
se habla mucho de liderazgo, ¿verdad? Y que el gerente tiene que ser un líder. ¿Y cómo tiene qué consejo le darías tú a estos líderes para todo esto de la transformación digital? Pues mira, yo solamente puedo hablar desde los casos de experiencia personal, obviamente. Te repito nuevamente, soy arquitecto solamente, no soy ni economista, ni he sido entrenado formalmente en ninguna universidad diferente a la Universidad de la Vida en materias de administración. Ese es importante. He estado en muchísimos proyectos distintos, pero me tocaron trabajar dos proyectos verdaderamente emblemáticos, creo yo. Uno de ellos dentro de MIT. De ahí en adelante mi vinculación con el MIT siguió a lo largo del tiempo en el Media Lab. Yo hice parte durante muchísimos años de lo que se llama en el argot académico, una académico visitante, un visiting scholar que llaman. Porque desarrollé con Nicolás y con los científicos del Media Lab varios proyectos, uno que se llamó Digital Nations, era cómo convertir a una nación en una nación digital. Trabajaba mucho con presidentes de países más que todo y con ministerios de educación. En Guatemala estuve muchísimas veces porque mi gran amiga de la universidad de los años 60 fue María del Carmen González de Batrex, que tenía una escuela de secretariado. En aquella época el secretariado bilingüe era muy importante en los años 60 y 70 y esta señora montó en la antigua una gran escuela de eso y fue muy pionera en este tiempo, en ese tipo de cosas. Pero entonces me tocó en MIT manejar un proyecto que yo creo que fue verdaderamente emblemático. Era un proyecto que la filosofía era cómo democratizar el acceso al mundo de la información para los niños olvidados del mundo. Es decir, aquellos niños en que la escuela más cercana, como en África, que encontramos en un censo que se hicieron, que la escuela más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia. Entonces, se creó un proyecto que se llamó Una computadora por niño, One Laptop per Child, pero requería un manejo empresarial, porque era un proyecto tan ambicioso que cada mes había que levantarse cartas de crédito de más de 12 millones de dólares por cada mes para poder manejar el volumen de computadoras que se empezaron a desplegar por todo el mundo. Acabamos terminando entregando 3 millones de esas computadoras diseñadas en MIT para niños fuertes, resistentes, con poco consumo de energía y con una pantalla que era dual, una pantalla que dentro de un recinto era iluminada por detrás, lo que llaman backlit en inglés, y cuando salía a la luz del sol, automáticamente ella se cambia a una luz reflejada por el sol y en monocromática. Eso fue una computadora que ha hecho historia, se ha ganado todos los premios habidos y por haber, está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el de San Francisco y en muchas otras partes. Y ese fue un cambio muy importante de cómo desde el mundo empresarial se podía verdaderamente efectuar un cambio. Pero el otro más importante que tiene que ver con la pregunta que me hiciste fue que hace unos 6 años, 7 años, ¿no? 66 ya, el 2016, monté con el que fuera el director de innovación de Yahoo y con el que fuera cofundador y presidente de una universidad muy ecléctica en California llamada Singularity University, llamado Salim Ismail. Él venía de tratar de cambiarle, y aquí esto, por esto es que es importante esto para los gerentes y los CEOs de las compañías. Ellos en Singularity University se habían enfocado mucho en cambiar el chip mental del ejecutivo para que empiecen ya a pensar, ya no en el mundo digital que lo daban por hecho, se daba por hecho ya después de tantos años, sino una interacción más grande del mundo digital que era cómo poner la mente de los ejecutivos a la par de la velocidad con la cual se están haciendo los cambios digitales, que es una velocidad exponencial. Es decir, que cada un determinado número de meses o de años se duplica la capacidad de hacer el proyecto y se diluye a la mitad el costo del mismo, que es lo que llaman una curva exponencial o parabólica. Pero se dieron cuenta que si solamente se circunscribían al sector privado, que fue lo que ellos hicieron en Silicon Valley, y dejaban de lado al sector público, a la academia y a las ONGs, en vez de hacerle un bien a la sociedad, iban a hacerle un mal a la sociedad, porque iba a haber un distanciamiento mucho mayor entre lo que se hace en el sector privado de lo que se hace en los demás sectores. Entonces montamos
con Salim y con otra persona más, un doctor aquí de Miami llamado el doctor Maurice Ferré, hijo del que fuera alcalde emblemático de Miami, montamos una fundación sin fines de lucro llamada Fast Track Institute, que aspira a cambiarle y a acelerar el cambio de una sociedad hacia el mundo exponencial, ya no ni siquiera el mundo digital, sino el mundo exponencial. Y eso ha dado unos magníficos resultados y hay en FIU, en la Universidad de FIU aquí en Miami, hay un departamento muy dedicado a ese tipo de cambios, como son cambios societarios. Y encontré que en Medellín, Colombia, mi ciudad natal, yo llevo 48 años viviendo por fuera de Medellín, había un proyecto muy interesante también, que fue un cambio societario de haber cambiado una ciudad que fue por muchísimos años la ciudad más violenta del mundo en la época de Pablo Escobar y todo el narcotráfico, a convertirla en la ciudad más innovadora del mundo precisamente por estos cambios digitales. Excelente, ¿no? Me encanta toda esta visión, ¿verdad? Porque eso hace que los que estamos en puestos de dirección, que tomamos decisiones, pues sepamos que se puede y que depende mucho de nosotros, las cabezas de las organizaciones, en cambiar el chip, como tú dices, ¿verdad? Cambiar el chip. Y más ahora con la inteligencia artificial nos damos cuenta que exponencial, como tú dices, ¿verdad? Va así que lo que fue ayer ya no es hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy a la vanguardia. Háblanos un poquito de cómo crees tú que debe tomar el gerente, el directivo, la inteligencia artificial para su toma de decisiones organizacionales, empresariales. Yo creo que todos tenemos en este momento una obligación, a ver, una concepción filosófica personal es el que si creíste que ya sabías todo, estás más equivocado que un demonio porque no lo sabes nada. Entonces, el convertirse en un lifelong learning environment, en una prolongación indefinida en el tiempo del ambiente de aprendizaje, como filosofía personal, es definitiva. Director de empresa que no crea que tiene que mantenerse todos los días, todos los meses del año, en algún momento dado, dedicándose a mantenerse actualizado y a mantenerse informado y a mantenerse bien preparado sin que se convierta en el gran experto. Pero yo tuve una empresa de flores de exportación en Colombia. Yo no tengo la menor idea no tenía la menor idea de agricultura ni nada, pero era una empresa, era una industria que compitió en Estados Unidos y con el mundo entero a base de calidad y de precio. Entonces, la parte tecnológica era importantísimo. ¿Qué me tocó hacer? Aprender de agricultura tecnificada, intensiva, con todas las técnicas modernas, mandar exámenes a las universidades en California de plantas, de hojas, de tierra, de todo lo demás. Y me tuve que convertir no en experto, pero yo tenía que saber, cuando yo hablaba con un agrónomo, si ese agrónomo me estaba metiendo un sartal de mentiras o si me estaba hablando la verdad. Entonces, ese tipo de información en un gerente, un empresario, es definitiva. Segundo, rodearse con gente que sepa más que tú. El ego de los gerentes trata siempre, por naturaleza, de contratar gente que sepan menos que tú para tú mantener el poder. Y ese ego es el que mata a muchos gerentes. El que tú contrates gente que sepa más que tú sobre un tema es la mejor manera de garantizar el éxito de tú. Pero tú tienes que saber lo suficiente, tal vez no más que él, pero lo suficiente para saber si lo que él te está hablando no es una mentira o es una verdad. Entonces, yo te diría que en materia de inteligencia artificial estamos apenas en el albor, llevamos apenas que 2 años, eso fue en noviembre del 2023, llevamos 2 años larguitos, no, ni siquiera 2 años larguitos, o sea, casi año y medio en realidad, desde noviembre del 23. Eh, Todos estamos aprendiendo en este momento y el que no se mete en eso en este momento va a fallar. Ahora, ¿cómo garantizar? Pues el Papa lo dijo ayer en su alocución a los miembros de las entidades de comunicación del mundo entero, donde los reunió ayer domingo después de la misa. Les dijo, "Bueno, aquí tenemos una responsabilidad gigantesca de cómo garantizar de que la inteligencia artificial no acabe con la humanidad y con la dignidad del hombre, y mucho menos con todos los atributos morales y éticos que tenemos.
Entonces es un dilema verdaderamente importante. O sea que tratar de esconderse debajo de la alfombra porque se le viene algo que no conoce sería una actitud equivocada. Tratar de no hacerlo, peor todavía, porque eso va a permear, como tú me lo dijiste anteriormente, ya los empleados lo están haciendo. Entonces no puede quedarse uno aislado y no meterse en esto. Creo que es una apasionante nuevo cambio y con esos nuevos cambios lo que hay que tomar es una curiosidad infinita por aprender. Y si no aprendemos de eso, se van a quedar atrás. Sí, que se nos quite el miedo, ¿verdad? Claro, Porque claro. hay miedo de que no sé qué es, no sé cómo funciona, y eso empezó desde que empezó la tecnología, ¿verdad? Yo tengo una anécdota un poco chistosa de un lugar en una oficina que estaban introduciendo computadoras, porque era cosa pues que Sí, tenían que hacerlo, una empresa muy grande. Y una de las personas ya cuando vio la computadora ahí enfrente y vio todo lo que hacía, fíjate que dijo, esto es del diablo, yo no imagínate. puedo trabajar con esto. Y se fue y renunció. Y era un profesional muy bueno, pero dijo, no, esto es del diablo, ¿verdad? Y parece un chiste, pero en realidad esa persona se aisló totalmente y se quedó perdida. Pues alguien que no sabe usar una computadora, imagínate. No, Entonces, ese miedo creo que tenemos, ¿verdad? Tal vez no que sea del diablo, ¿verdad? Pero bueno, no, algunas personas piensan que sí, puede ser en algo así, pero el hecho de no querer conocerlo y de no usarlo solo nos está aislando. Si somos empresarios, nuestras empresas se van a quedar atrás y vamos claro. a tener que cerrar. Si somos profesionales, si somos docentes universitarios, si somos directores de ONGs, al contrario, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el papel que tiene que tener el directivo en estos momentos, Rodrigo? ¿Cómo lo miras tú? ¿Qué papel tiene que tomar? Yo creo que tiene un papel muy importante que tomar y es obligar o poner como parte del trabajo diario de sus ejecutivos el estar a toda hora en algún curso de capacitación y dentro de los cursos de capacitación meterse en cursos de capacitación de inteligencia artificial. Hay que empezar a saber en qué consiste. Yo lo uso todos los días, el chat GPT, pero yo no le estoy sacando más del 1% y hasta mucho menos de partido de lo que el chat GPT puede hacer. Lo hago porque yo estoy contrastando todos los documentos que yo escribo, los paso después por un filtro de chat GPT y aprendo de gramática, de sintaxis, aprendo de fluidez de la idea, si estoy utilizando bien los tiempos gramaticales o no, todo ese tipo de cosas. Pero eso es apenas la parte escrita. Hay una cantidad de partes matemáticas y de partes de ingeniería, de partes de todo que tienen una infinito valor en este momento y que pueden acortar muchísimo los ritmos de aprendizaje. Yo les diría a los directores de empresa, obliguen a todos y métase usted con ellos. Lo mejor que uno puede hacer Eso es lo importante, que el, es el meterse con directivo ellos en sea el el curso. primero, ¿verdad? Vamos a tomar un curso de fin de semana de 3 días, pero súper inmersos. Vamos después a tal parte. Pero dedicarle de aquí en adelante muchísimo más porcentaje de su presupuesto de operación a temas de aprendizaje de todos sus ejecutivos. Y Con tiempo, ¿verdad? Porque lo tiempo. que nos dice el gerente siempre es que aquí no hay tiempo, todos estamos muy ocupados. No, no, Pero no, es lo que no. decía Stephen Covey, ¿verdad? Si no Claro. afilas el serrucho, te vas a tardar más en hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Imagínate cómo es la mentalidad de las personas. Te voy a contar una última anécdota, porque no quiero alargar más de lo que tú me has indicado que sería lo ideal para tus oyentes. Eh, yo conocí a los dos grandes pioneros de inteligencia artificial. Fueron Seymour Papert y Marvin Minsky, profesores de MIT. Fueron contratados en el año 68 para montar el departamento de inteligencia artificial en MIT. Imagínate hace cuánto, pues, ¿no? Todo lo Ya. que se ha demorado en florecer, todo ese sembrar, cultivar, regar para que fueran esto. Cuando, cuando llegó Seymour Papert, que era un matemático puro de Sudáfrica, que había trabajado con Jean Piaget, el gran educador moderno, que fue el que verdaderamente promulgó a niveles adultos la filosofía educacional de la señora Montessori, de aprender haciendo, el niño, el estudiante como actor y no como espectador. Y se presenta en MIT ante 1.500 personas en el auditorio cuando los presentan. Y Seymour tiene la osadía de decir, mire, en el futuro
un niño de 5 años va a poder programar lo mismo que se programa hoy en día. En aquel momento un computador era un IBM, esos grandotes gigantescos, o un Craig, un computador Craig que valía todos los millones del mundo. Era un edificio de 5 pisos donde Tres cuatro, millones, cuatro cuatro pisos, millones costaban, ¿verdad? Sí. cuatro pisos eran dedicados a mantener fríos los procesadores para que no se derritieran y cosas por el estilo. Y empieza todo el mundo a murmurar en el auditorio. ¿Y este loco, para qué lo Este trajimos hombre aquí? está loco. Este tipo está loco. ¿Cómo así que un niño manejando no sabe lo que vale un computador de esto y todo lo demás? Y miren lo que pasó. En menos de una generación, los niños ya estaban metidos manejando un computador. Y hoy en día, un iPhone como el que estamos utilizando para esta conferencia tiene más capacidad de cómputo que todos los computadores que se usaron en la NASA para llevar el hombre a la luna y traerlo vivo. Entonces, eso es lo que nos está dando es una sensación de humildad, de que si no nos mantenemos a toda hora estudiando, y el placer de aprender, es que la gente cree que el aprender es una cosa horrible y que es una Como que cosa, es un una tarea, castigo pero y no, no, es un placer, es sí, un es cierto. placer, es mantener viva la creatividad innata de los niños y mantener viva la curiosidad innata de los niños. Esas dos cosas, curiosidad y creatividad. Si nosotros logramos mantener en la gente, en los ejecutivos, esas dos características solamente, curiosidad y creatividad, wow, tenemos un montón de tiempo salvado. Excelente, pues fíjate que lo que tú acabas de decir es muy interesante. Nosotros tenemos certificaciones internacionales para ejecutivos porque ese es nuestro target, ¿verdad? Son todos los que están en puestos de dirección, los que toman decisiones. Y hemos ido cambiando y nuestras nuevas certificaciones van a ser precisamente de una educación que se acaba una certificación y empieza otra, se acaba y empieza otra para estar al día y consultando con educadores de pues andragogía, ¿verdad? De la educación de adultos, parece ser que son entre 15 y 20 minutos diarios los que tú le puedes poner atención a algo. Claro. Y entonces, ahora con este mundo digital y con la educación, pues usando todas estas plataformas, es muy sencillo porque uno puede tener esa cápsula de 15 20 minutos diarios y como tú dices, que todos estemos en la empresa, en la organización, poniéndonos al día, ¿verdad? Y eso no Claro. es nada. Es más, lo podemos ir escuchando mientras vamos en tráfico o algo así, pero estar al día y no irnos quedando. Y eso es de inmersión total, me encanta porque se pueden hacer una vez al mes, una vez cada tres Y que vean meses. al Sí, presidente de la compañía metido con ellos es importantísimo. Yo me sí, metía en cursos de agricultura con mis agrónomos y yo era el más bruto de todos, porque ellos eran agrónomos, yo no, ¿no? Pero el claro. que me vieran a mí metido con ellos, no te imaginas lo que significaba en la creación de espíritu de equipo. Sí, porque ese es parte del liderazgo, pues el líder Claro. lo primero que hace es dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, Te pongo un ejemplo de algo práctico con inteligencia artificial que en la que estoy metido en este momento. Yo soy cofundador y, y miembro de la Junta de un proyecto humanitario muy importante. En Medellín hay un centro de neurociencias donde hay un estudio muy grande de Alzheimer, el más grande del mundo en este momento de Alzheimer en gente joven, de 30 años en adelante, que le ha valido muchísimos premios mundiales. El National Health Institute les dio $100 millones para hacer un estudio de todo el database de la genética de esas familias. Pero ese mismo grupo me llama hace un tiempo, hace un año, me dice, Rodrigo, queremos que nos ayude con algo. Me dijo, ¿por qué? ¿En qué consiste? Mira, si usted cree que el tema de Alzheimer es un tema grave, el mundo, el universo de Alzheimer son 50 millones de personas en el mundo. Pero lo que la gente no sabe es que hay 70 millones de personas que nacieron sordas y nunca han oído un sonido en su vida. Y esas personas, por más que se le enseña el lenguaje de señas, jamás se convierten en ciudadanos efectivos de sus sociedades porque el lenguaje de señas es un lenguaje que no enseña verdaderamente ni a leer ni a escribir una frase completa con toda la gramática del caso y con toda la sintaxis del caso, una frase completa con todos los atributos gramaticales que pueda tener una frase. Hasta que esa persona no llegue a ese punto, jamás se puede convertir en un ciudadano efectivo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hay un lenguaje que fue inventado por un profesor de MIT que se llama Noam Chomsky, que es muy famoso, pues, el lingüista, ¿no? Que se llama la logogenia. Entonces, consiste por medios visuales,
enseñarle lo que no le pueden enseñar sus sentidos auditivos. Entonces, lo que hemos hecho es crear la logogenia para niños de entre 3 a 4 años y medio que empiecen a ver este proyecto. Enseñarles a leer y escribir completamente utilizando videojuegos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la logogenia en este momento exige un trabajo gigantesco entre el instructor y el alumno, personal. Entonces no hay capacidad de formar tantos miles de profesores para que puedan atender a tantos miles de estudiantes que quieran aprender a leer y escribir con eso. Pero creando un avatar, que es lo que se usa en Sí. inteligencia artificial, crear un avatar, el avatar es el maestro y el estudiante empieza a jugar, el niñito empieza a jugar y entonces empieza a ver cómo poder aprender a leer y escribir interactuando con ese maestro. Y estamos lanzando en este momento. Yo voy para MIT la semana entrante a hablar con la gente que ha seguido después de Chomsky a trabajar en este tema. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que hay maneras prácticas de, sin uno ser experto en el tema, poder conseguir que haya un ambiente de aprendizaje que pueda promover este tipo de ideas. Esa es más o menos la idea. Excelente, pues muy, muy agradecida porque ha sido una conversación muy interesante, fíjate, y sé que les va a provocar deseo, curiosidad, como tú dices, y creatividad a todos nuestros gerentes, directivos, dueños de empresa, gerentes de ONGs, que están, pues sabemos que el mundo nos está exigiendo que seamos muy innovadores y yo creo que nos abrió un poco la mente. Entonces, quisiera para cerrar, Rodrigo, que nos dijeras unas palabras de despedida ya para cerrar esta y te quiero pedir una nueva, ahora que regreses de MIT, que nos cuentes qué pasó en Con, una con, nueva much- entrevista. con Unas muchísimo gusto. palabras de despedida, por favor. Mira, primero les quiero recomendar un libro que para mí me sirvió muchísimo. Creo que por aquí lo tengo. Eh, Se llama este libro, Exponential Organizations. No sé si lo ves ahí. No, no, no sé. Ah, sí. No, no se ve. Pues, Exponential Organizations. Ok. Lo vamos Exponential a poner Organizations. en el Yo texto creo que les que enviemos, ¿sí? ese ha sido el libro que más personal, de más gerentes ha cambiado de mentalidad en este momento. Está escrito por Salim Ismail, como te digo, y por Peter Diamandis de Singularity University. Ajá, sí, sí. Ellos dos escribieron el libro y precisamente consiste en cómo lograr ese cambio de mentalidad de los gerentes en materias, y habla de ya, la versión 2.0 que es esta, ya hablan profundamente sobre inteligencia artificial y todo lo demás. Yo lo que quisiera es de invitarlos a todos los gerentes y a los directores de empresa a que no pierdan jamás ese placer inmenso que se siente cuando uno aprende algo nuevo. Que si se creen que ya llegaron a un punto en que no, yo ya sé lo que tengo que hacer y ya con esto me voy a morir y no, jamás. Yo creo que el mantener la mente joven, creativa, curiosa, ávida. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos despedimos y entonces hasta la próxima que nos cuentes de esas otras experiencias. Muy agradecidos por tu tiempo, muy agradecidos también a nuestra audiencia, que muchas ideas buenas. Muchas gracias.